Cifras de España son potentes e impactantes. Más de 135.000 personas con COVID-19 y más de 13.000 muertos por coronavirus. Lo presentamos hace un ratito, Luis Vergara, chileno, está trabajando en Barcelona. Gracias por este contacto, Luis. Primero saber cómo estás tú y cómo describirías lo que tú vives diariamente. Hola Tonka, sí, bueno, antes que todo, muy buenos días a todos por allá. Bueno, acá un poco consternado por el impacto que ha tenido el coronavirus acá en España. Realmente nadie se lo esperaba acá en Europa. No es solamente un problema de salud, sino también el problema social que está generando el virus. Exacto. Es tremendo. Y tratando desde acá, como médico chileno, tratar de que esto no ocurra en mi país, que es Chile. Por eso he tratado de dar algunos mensajes, algunos tips para que en Chile no ocurran los mismos errores que están cometiendo allá en el resto del mundo. Doctor, lo saludo, ¿verdad?, aquí desde el estudio. Gracias además también por esa iniciativa de justamente consignar los tips que puedan a lo menos tratar de amortiguar, ¿verdad?, lo que va a ser el impacto del coronavirus. Cuénteme lo que ha visto en España que no quiere que se vea aquí en Chile. Lo primero, yo creo que el gran error que hubo acá en España y en Europa en general es no tomar en serio este virus desde un inicio. Inicialmente se pensó que esto ocurría solamente en China y que en Occidente no iba a ocurrir. Y bastó a que el virus llegara a Italia y posteriormente a España para recién darse cuenta que este virus podía afectarnos a todos y que era mucho más peligroso de lo que nosotros inicialmente creíamos. Y en ese sentido, creo que Chile tiene una ventaja. Que Chile, como va más atrasado que el resto del mundo, tiene la posibilidad de aprender de los errores, tiene la posibilidad de, por ejemplo, ustedes mismos ahora van a hablar sobre el uso de las mascarillas. El uso de la mascarilla hasta el día de hoy, acá en Europa, todavía no es obligatorio. Y recién ahora se está haciendo obligatorio porque han aparecido estudios y evidencia de que realmente sirva. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Qué situaciones complejas te ha tocado vivir en la dimensión humana? ¿Qué has visto que en lo profesional tú dices, bueno, aquí después va a haber un trabajo psicológico que voy a tener que yo realizarme a mí mismo? Principalmente la vulnerabilidad que sienten los pacientes. Actualmente el virus está afectando a pacientes que antiguamente no tenían problemas, pacientes de 50, 60 años sanos, en que no se sienten vulnerables normalmente, están cayendo enfermos, están cayendo graves en ventilación mecánica, y es muy angustiante ver que ellos me dicen, doctor, voy a morir, doctor, vamos a salir de esta. Y esa angustia de una persona joven, que puede ser padre, puede ser mi hermano, puede ser hasta yo mismo, eso genera mucha ansiedad en el personal de salud que lo está atendiendo, no solamente en médicos, también en enfermeras. Que muchos de estos pacientes fallezcan familiares cercanos. Yo tengo pacientes que se le han muerto sus padres en otro hospital y que no son capaces de poder despedirlos, de poder ir a su funeral. Qué triste. Porque los funerales no están totalmente suspendidos, y eso genera una ansiedad muy grande. Doctor, quiero hacerle una consulta. Estoy muy preocupado porque hay un estudio que dice que el 11%, solamente el 11% de los adultos mayores, que es la principal universo, ¿no es cierto?, de riesgo que tiene hoy día el coronavirus, no se siente vulnerable, no siente que está en peligro de contagiarse, ni menos en el fondo en peligro vital. Nosotros en la comuna tenemos un 25% de adultos mayores. Hemos tratado de generar todas las condiciones para que ellos se puedan quedar en su casa. Pero por supuesto que si no hay conciencia es muy difícil que logremos el objetivo. Hemos estado haciendo programas de telemedicina para que se queden en sus casas, delivery para que no tengan que salir, pero si esto no parte de cada uno de nosotros es muy difícil que resulte. Y eso me tiene muy preocupado. ¿Cómo se ha visto eso en España? Sí, lamentablemente en España, que no es muy distinto a lo que puede estar pasando en Chile, recién se ha tomado conciencia cuando nos sentimos vulnerables. Y lamentablemente nos sentimos vulnerables cuando ya es tarde, cuando tenemos a un familiar hospitalizado, cuando tenemos a un conocido en la UCI, o peor aún, cuando tenemos un familiar, un adulto mayor, muerto. Por eso es terrible mentar este mensaje, pero lo importante es tomar conciencia, nosotros como hijos, como nietos, tratar de hacernos cargo de nuestros adultos mayores,
tratar de generar conciencia a nivel familiar para que entre todos podamos ayudarlos a generar esta conciencia. El dilema de la última llama. Luis, perdona, Polo. Sí, a propósito de eso, ustedes tienen que tomar decisiones que son de vida o muerte, literalmente. ¿Cómo las vives tú como médico y como ser humano, sobre todo? ¿Cuáles son, de qué te aferras, digamos, y cómo tomas finalmente esas decisiones que pueden significar, en definitiva, que una persona siga con vida o que simplemente muera? Lamentablemente, en muchas situaciones dependemos el tener un cupo en la unidad de cuidado intensivo. Lamentablemente, los criterios para poder acceder a ese recurso tan valioso están definidos tanto por la edad como por la enfermedad que tenga previamente el paciente. No ha tocado a todos los médicos que estamos atendiendo actualmente el tener que mantener en una sala básica y hacer tratamientos como de UCI en una sala básica sin tener el ventilador. Entonces, no es indiferente el tener que tratar a un paciente, que insisto, puede ser mi padre, puede ser mi abuelo, y eso emocionalmente es difícil, pero por otra parte también nos da más fuerza para tratar de jugarlas por todo, por ese paciente, con los medicamentos que tengamos a disposición, con los recursos que tenemos ahí, pero a su vez se genera un vínculo muy especial con el paciente, porque entre los dos decimos, vamos a salir de esta, juntos vamos a salir de esta, ánimo, no te caigas. Todos estos pacientes que están graves, una manera de aguantarlos es colocarlos boca abajo, que se llama ponerlos en prono. Ponerlos boca abajo mejora la oxigenación del pulmón. Entonces le decimos, por favor, trate de estar la mayor cantidad boca abajo posible para así poder aguantar esta situación. Va a ser 2, 3 días, 4 días, lo que sea necesario para poder evitar la UCI. Luis, recogiendo lo que planteaba Polo, lo puñetero, ¿verdad?, de este virus es que tú no puedes despedirte de tus seres queridos. Debe tocarte a ti con frecuencia el ser la última palabra que escucha ese paciente. ¿Qué te pasa con esa situación? Porque tiene que ser en lo emocional demoledor. Es muy fuerte. Me ha tocado estar con ellos. Es muy fuerte porque, por una parte, tenemos que estar con una persona que está en sus últimos momentos de vida, que ya de por sí solo es un momento difícil, pero también tenemos que adquirir el rol del familiar, de su hijo, de poder ser su representante, por así decirlo, lo cual también es una responsabilidad no menor. Y también tratamos nosotros de, a lo mejor, de hacer videollamadas, de hacer algún medio que la tecnología nos permita, pero sin embargo nunca va a poder reemplazar el estar ahí, el tomar la mano, el estar cerca de ellos. Y esa ansiedad de estar muriendo sin los seres queridos en una habitación en que todo el exterior está aislado y saber que a lo mejor no van a tener un funeral como ellos hubiesen querido, eso es muy fuerte emocionalmente para todo el sistema de salud, no solamente para el médico, sino también para la enfermera y toda la gente que trabaja con él. ¿Cómo mantienes la moral en alto? Yo creo que poniéndome en el lugar del paciente. Yo creo que el estar en la posición de él, el tratar de no centrarnos en mí, todos nosotros sentimientos, sino centrarnos del paciente, qué es lo que necesita. Tal vez no necesita un medicamento, un antibiótico, un ventilador mecánico, necesita el tomarle la mano, el decirle yo estoy contigo, yo te voy a acompañar en tu último momento de la vida. Eso a lo mejor es tan importante como a lo mejor un antibiótico o un ventilador mecánico. Doctor, una consulta. ¿Cómo uno reemplaza a los familiares? ¿Cómo uno de alguna manera le entrega un mensaje que ayude a las personas a salir de esa soledad que de alguna manera le da esta situación de aislación, ¿no es cierto?, estas cuarentenas que estamos desarrollando? ¿Cómo cómo establecer un vínculo de cercanía con las personas? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros nos hemos dado cuenta a través del programa de acompañamiento que tenemos con los adultos mayores, que son muchas veces adultos mayores que viven solos, que están en sus casas, que tienen que guardar, que tienen que estar, ¿no es cierto?, encerrados mucho tiempo,
y que no tienen esta red de apoyo que los llame permanentemente. Nosotros nos damos cuenta lo importante que es para ellos no que le llevemos medicamentos, no que lo abastezcamos de insumos, sino que conversemos, que entendamos su situación, que entendamos su tristeza de estar en esta situación, el ver que este podría ser, ¿no es cierto?, podrían ser sus últimos meses, porque en verdad están muy aterrados. ¿Qué mensaje, cómo podríamos nosotros desarrollar una red, ¿no es cierto?, de apoyo con sus familiares, con sus amigos, cosa de que no pase eso, no tener que llegar a ese extremo de que la municipalidad, un funcionario tenga que tomar ese rol, que un médico tenga que tomar ese rol, sino que realmente gente que esté cerca y que les pueda entregar, ¿no es cierto?, un mensaje de cariño, de cercanía, de apoyo. Yo creo que tomar conciencia de este problema. Este es un problema que nosotros lo hemos vivido en práctica diaria, nos hemos encontrado con este problema. Yo creo que es muy importante que todos los que estamos en el ambiente de estos pacientes consideremos que es algo muy importante. Yo en lo personal, por ejemplo, trato desde el primer día que yo conozco al paciente de enterarme un poco qué familiares viven con él, cuál es su red de apoyo, saber un poco con quién vive, y eso trato de integrarlo en estos momentos que están falleciendo, decirle, mire, su hija Pilar, que la llama todos los días, que está preocupada, a ella le encantaría estar acá, lamentablemente ella ahora no puede estar acá por razones de aislamiento, pero ella, en caso que si estuviese aquí, estaría haciendo lo mismo que yo, estaría dando la mano, ella, aunque usted no lo vea, está al lado suyo y va a estar con usted en todo momento, pero para ese vínculo yo tengo que conocer previamente a la familia. Entonces hay un trabajo también que va de antes, no es solamente el momento que está falleciendo, sino que un momento hay que conocer la realidad del paciente y el contexto familiar de cada persona. Yo me emociono al escucharte, me imagino que tú también te has pegado tus lagrimones. A mí me emociona escuchar el rol que tienes que jugar, que es algo que ni siquiera contemplabas probablemente en el ejercicio de tu profesión, y emociona escuchar el hecho de que puedas tener una persona desvalida, postrada, y resulta que tú eres el canal que le dice, verdad, oye, ¿sabes qué? Tu hija ha estado preguntando por ti, tu hijo también, en fin. ¿Cómo te contienes tú emocionalmente? ¿Y lloras? A ver, para mí ha sido una experiencia muy distinta. Bueno, yo soy chileno, yo llevo poco más de 2 años acá en Barcelona, pero acá en Europa, y especialmente acá en Cataluña, generalmente los médicos son más fríos. Nosotros allá en Chile somos más emocionales, somos más cercanos, tenemos un cariño que acá en Europa es distinto. Entonces basta que uno le demuestre ese cariño latino, que a lo mejor aquí falta un poco, y los pacientes se entregan de una manera que es inimaginable. Yo he visto pacientes que se han entregado, que están muy agradecidos porque una persona se dio el tiempo para escucharlo, de sentirlos llorar, de darle la mano. En verdad ellos lo que más necesitan es estar al lado de ellos, no un medicamento, no es nada extraordinario, solamente el estar con ellos, eso genera una emoción muy linda, no solamente para el paciente, sino también como médico. Yo, además de médico, soy persona y eso también nos afecta. ¿Y tú cómo llegas a casa? A ver, yo en general, por un tema de personalidad, soy una persona que soy más introvertida. Yo no soy de expresar cosas, pero en el camino de vuelta, en el tren, me vengo pensando esos momentos. En el momento cuando uno está con el paciente, son tanta información simultánea que uno no es capaz de procesarlo. Y una medida que van pasando las horas, uno va entendiendo un poco qué es lo que vivió. Hoy, cuando llego a casa, lo comparto con mi señora, lo hablamos, le explico los momentos difíciles que tuvimos. Ella también me da una visión externa, porque a veces uno necesita compartir esto. Y en verdad es algo, si bien es algo muy difícil, a uno le enseña mucho. Yo creo que los pacientes saben mucho más que uno. Y yo me siento un afortunado porque en verdad he aprendido mucho de mis pacientes. Tonka. Luis, qué bueno poder escucharte y qué increíble la fuerza que tienes tú para vivir esto día a día y buscar siempre el lado positivo.
Yo creo que, claro, es una gran enseñanza lo que tú nos estás dando. Un doctor, me imagino que, bueno, estudia, trabaja y el punto máximo es salvarle la vida a un paciente. Y eso ha sido muy difícil en España, en varias partes del mundo. ¿Cómo manejas tú el tema de la muerte siendo la persona que espera salvarle la vida día a día a tus pacientes? ¿No debe ser fácil también? Yo creo que lo más importante es entender como médicos que nosotros no la solución a todo. Nosotros creemos, buscamos el curar. Y eso es lo que nos enseña en la Escuela de Medicina, el poder curar una neumonía, curar una infección. Pero no olvidemos que antes de curar está el aliviar. Y el aliviar es tan importante a veces como curar. Y el aliviar no solamente va en algo físico, en una infección, en la fiebre, sino también aliviar la ansiedad, aliviar la pena, aliviar la soledad, que en este momento es muy fuerte. Hay que pensar que estos pacientes no tienen visitas. A diferencia de una persona hospitalizada en que van visitas, acá están 2 semanas que están solos. Muchos de ellos son adultos mayores que no saben usar WhatsApp ni teléfono y están 2 o 3 semanas sin tener ninguna comunicación con su familia. Entonces eso también es parte del equipo médico. Yo incluyo a la enfermera. Las enfermeras acá se han portado muy bien porque le dan alegría. Ayer una paciente me decía, ustedes trabajan con ángeles porque ayer me hicieron bailar y me subieron el ánimo. Estaba tan triste y llegaron y se pusieron a bailar dentro de la habitación y con eso me dan el día. Son cosas tan simples que va más allá de dar un paracetamol, es estar con ellos, el compartir con ellos, alegrarlos con una broma, con una sonrisa, con música, con lo que sea. Acá se ha usado mucho en que tanto gente dentro del hospital como externa al hospital le envía cartas a los pacientes. Cartas anónimas. De hecho dice, querido extraño, yo no te conozco, vamos a salir de esta, vamos a salir juntos de la enfermedad. Qué buena idea. Te quiero ver fuera del hospital. Y esas cartas de verdad han motivado mucho a los pacientes en que ni siquiera tienen acceso a un televisor, a un teléfono. Entonces, cosas así son tan básicas y tan importantes como a lo mejor un tratamiento con algún medicamento. Sí, doctor, quería hacerle una... Tal cual, lo que dices tú, sí. Sí. Doctor, quería hacer una consulta. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta, Luis? Sí, quiero saber en el fondo quién lo alivia a usted, porque usted está en Barcelona, está muy lejos de su familia. Nosotros acá en Chile estamos recién partiendo con esta pandemia. Y por supuesto debe haber muchos familiares que están en riesgo. Y debe haber una preocupación que sentimos todos por nuestros seres cercanos. La diferencia es que usted está mucha más distancia que nosotros de ellos, a pesar de que estamos, ¿no es cierto?, en situación de cuarentena. ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque hay que hacer una división, ¿no es cierto?, entre lo profesional, su actitud, ¿no es cierto?, de médico, de responsabilidad social para poder enfrentar esta pandemia, pero también un tema personal, íntimo, que no debe ser fácil de llevar. Usted también está expuesto, ¿no es cierto?, a un contagio, porque está todos los días en directo vínculo, ¿no es cierto?, con personas que están sufriendo este virus. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se trabaja? Sí, no es fácil porque, bueno, yo vine acá a Barcelona a estudiar un máster en algo totalmente distinto. Yo fui a hacer un máster en medicina del deporte, en nutrición deportiva, y me encontré trabajando como internista con esta pandemia. No es algo que hubiésemos esperado. Y si ustedes me preguntan, a mí me preferiría estar en Chile, estar con mi familia, estar con mis pacientes, en mi medio. Pero me ha tocado estar lejos y he tratado de alguna manera de crear conciencia, ya sea llamándolos por teléfono, de explicándole un poco lo mismo que les estoy explicando a ustedes. Darle a entender que el coronavirus no es más que un virus, es más que una gripe. Hay un drama social, un drama emocional, que muchos de ustedes probablemente no se imaginan porque ustedes no tienen la posibilidad de estar con el paciente. Pero va mucho más de un valor, de un número de muertos, de un número de contagiados, más que una estadística. Hay un drama social, familiar, que es muy fuerte y que a uno también como hijo, como nieto, de que también le puedas pasar a uno de tus familiares. Entonces, por eso he tratado de alguna manera de crear conciencia tanto en la familia como también en mi círculo cercano, de que esto lo vayan transmitiendo, de tratar de que la gente tome conciencia, pero no cuando sea tarde, cuando tengamos muertos en cada una de nuestras familias, sino que sea antes. Y lo estás haciendo muy bien, el tratar de despertar a Chile. Polo.
Sí, gracias, Amaro. Luis, para entender bien cómo es la vida de un médico en una situación de pandemia ya desatada de esa manera tan brutal como ha sido allá en España, cuéntanos cómo son los horarios, cómo son los sistemas de turno. ¿Tienes algún momento para descansar? ¿Tienes algún momento para estar en tu casa? Allá están también con cuarentena total y absoluta, ¿no es cierto?, en toda España, por lo tanto tampoco ni siquiera pueden salir a dar una vuelta. ¿Cómo se vive desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista del trabajador de la salud, una situación de pandemia como esta? Es un ambiente un poco distinto a lo que normalmente estábamos acostumbrados, porque, bueno, de un día a otro los casos se dispararon, los hospitalizados aumentaron exponencialmente en pocos días, y de un día para otro nos estamos encontrando con una medicina de guerra, una medicina en que llegaron muchos pacientes, no habían recursos, no habían camas, y lamentablemente cuando hay una medicina de guerra, uno hace lo que puede, no siempre hace lo mejor que uno puede hacer, uno también está limitado por los recursos. Entonces, desde que empezó todo esto, estamos duplicando nuestras horas de turno. Yo hace varios años que no hacía turnos de fin de semana, ahora lo estoy haciendo porque la situación lo amerita. Las jornadas de trabajo son más de 8 horas, y no solamente el tiempo, sino el hecho de estar trabajando con delantales, con mascarillas, con doble mascarillas, con guantes, con lentes de protección, con gorros, que hace que uno esté sofocado, que esté transpirando todo el día, que haya que cambiarse con cada uno de los pacientes, hace que la jornada de trabajo sea mucho más agotador de lo habitual. Y eso uno lo nota también, porque uno es persona, también es humano, y uno anda mucho más cansado. Yo, para llegar al hospital, me demoro casi 2 horas de ida y casi 2 horas de vuelta, lo que implica que me tengo que levantar más temprano. Entonces también todo esto genera un desgaste físico que, claro, todos los médicos lo vamos sintiendo. Por otra parte, también hay muchos médicos, compañeros que están contagiados. Entonces hemos tenido que cubrir turnos que normalmente no teníamos que hacer. Luis, cuéntanos un poco lo que tú quieras compartir, pero escuché que estabas casado, tu señora es chilena, es española. ¿Qué familia tienes acá? ¿Tienes papás, mamá? Cuéntanos un poco tu vida allá y tu familia acá, que me imagino que te preocupa sobre todo si son adultos mayores. Sí, bueno, nosotros como familia nos venimos, como les decía, a Barcelona hace un par de años. Fui con Carol, que es mi esposa, y con mi hijo Tomás. Y los 3 nos venimos a la aventura de acá a estudiar inicialmente. Pero más que estudiar es vivir la experiencia de vivir afuera. No solamente la parte académica, sino la parte más personal y vivir la experiencia de vivir afuera. Y bueno, para ellos, para mí, es mi pilar. Ellos son los que ellos me sostienen, son los que me reciben en la noche cansado, emocionalmente también afectado por todos los casos. Y ellos son mi pilar, pero el resto de mi familia está en Chile. Mis papás están en Chile, mi hermana está en Chile, mis abuelos están en Chile, y no deja de preocupar que ellos también no les vaya a pasar algo ya también, lo cual también a uno le genera mucha ansiedad. Tu abuelo, dijiste, tus papás, me imagino que las recomendaciones siempre, si pueden hacer esta cuarentena, que estén en casa, que no salgan, porque son personas de grupo de riesgo por la edad, me imagino. Sí, mi abuela paterna tiene más de 100 años, mi abuela materna también está dentro del grupo de riesgo, y mi abuelo también. Entonces son personas que son muy susceptibles, que basta que solamente se contagien para que el riesgo de que se puedan agravar es muy alto. Y lamentablemente el médico de la familia, ¿cierto?, que es como el rol que uno tiene dentro de la familia, lamentablemente no está para poder ayudarlo. Entonces también genera un poco de impotencia el ayudarlo a distancia, y no puede ir a verlo, no puede examinarlo, no puede darle consejo, y hacerlo todo por videoconferencia, que no es lo ideal. Entonces eso también genera un poco de impotencia de no poder ayudarlo como uno debiera. Luis, en una situación así tan difícil de guerra, tú lo comentaste, ocupaste ese concepto para ejemplificar lo que están viviendo en España y que esperamos nosotros no llegue a ese nivel acá en Chile. Hay posibilidades de ver situaciones muy terribles, muy dramáticas, esas que te marcan, pero también al mismo tiempo la otra cara de la moneda, situaciones que no puedes creer, casi como un milagro, que son maravillas. Quiero darte unos minutos para que pienses con qué puedes compartir en esos dos aspectos de
de lo que tú estás sintiendo, viviendo, experimentando como médico, como papá y como esposo allá en Barcelona. En breves minutos más quiero pedirte la respuesta para que lo pienses y nos comentes a todo Chile que está conectado hoy contigo. Pero antes